Ya está grabando en este momento. De acuerdo, entendido. Pues, me ha salido un anuncio diciendo que alguien está grabando. Yo he dicho entendido. De acuerdo. Muy bien. ¿os parece que empiece entonces retomando algo del seminario, del resumen del semanario? Muy bien. Pues lo leo si os parece, ¿eh? Sí. El título... porque realmente hoy yo quería hacer un cambio de cosa. No continuar con las reflexiones que yo estaba haciendo sobre Irina. Quería incluir una nueva reflexión. Pero bueno, a partir justamente de ese seminario. Exactamente. Adelante. Pues como tema, así como un título para recoger la idea central del seminario anterior, había esta frase de solo hay cuerpo pensado, de Berkeley, y lo que se observa se vuelve mente, de la doctora Shabani. De acuerdo. En este seminario, doctor Pérez Sánchez se pregunta si ante las dificultades de la pandemia y en este momento doloroso de la guerra, si en tales condiciones el trabajo de observación de bebés puede aportar alguna reflexión. Gracias al trabajo sobre el pensamiento complejo de Edgar Morin, la reflexión sobre la violencia y el poder de Gunther Anders, así como la reflexión de Berkeley a propósito del pensar, junto con el material de observación durante el seminario, el doctor Pérez Sánchez da cuenta de la potencia arrolladora del bebé que con su pensamiento nos abre a una fisis de apertura y diálogo. La lectura de un fragmento del trabajo del método de Edgar Morin abre la reflexión y pone énfasis en la importancia de la presencia del observador para recuperar la fisis frente a la física clásica. Y aquí hay una lectura de alguna parte de los fragmentos. De acuerdo. El universo llamado animista estaba poblado de genios y de espíritus concebidos de una manera antropomórfica, y los seres humanos estaban concebidos ahí de manera cosmórfica, es decir, hechos del mismo tejido que el universo. Ya. Hay otra frase que también ¿no? la pudimos escuchar de la lectura, que decía: al arrancarle sus secretos a la naturaleza, la física ha desnaturalizado el universo. Ya. Y otra frase más que también pudimos leer, escuchar: el principio de simplificación ha reinado sobre el universo. Las cosas totalmente y por principio han sido aisladas de su entorno y de su observador, privados el uno y el otro de toda existencia que sería perturbadora. Con la ayuda de Edgar Morin, tratando de ejemplificar el pensamiento complejo, resuena la forma de trabajar en la observación de bebés, en la que cada frase tiene un contenido enorme de emoción, de cultura, de vida y realidad. Entonces, la pregunta sería: ¿cómo participar de ese algo más que nos haga sentir y conmover? La ciencia ha eliminado al observador, ha arrancado los secretos de la naturaleza y ha quitado su valor, dice Edgar Morin. Es decir, frente a un mundo animado, ofrece la visión de la física occidental, que no solo ha desencantado al universo, sino que lo ha desolado. Y aquí entramos en la lectura del material de observación, cuando leíamos que Irina es treu la gorra y se la acosta al cap abans de deixar-la als seus peus. Y aparece la idea del cuerpo, de la cabeza a los pies, esa toma de contacto con la realidad, con la fisis. Enrique pone en valor la capacidad de seguir pensando, observando, entendiendo y comprendiendo precisamente en estos momentos cuando es más necesario que nunca. Y Marta subraya que es un regalo el poder pensar y salir de las noticias, ¿no? Ya, perdón, yo me he levantado un poco, estaba buscando el material de la observación, ya lo tengo. Ya, ¿Sí? Ya. ¿Le parece? ¿Continúa? No, bueno, ya, bueno, sí, termina. Sí. Bueno, pues estábamos con esto, ¿eh? No. Que comentaba esta cuestión de las noticias, ¿no? Que usted comentó que las noticias eran algo que se utilizan para no pensar, ¿no? Ya, para movilizar. Ya. Y siguiendo el hilo del pensamiento de Edgar Morin, hace referencia a este carácter optimista y comenta que este autor justamente dice que cuando la ciencia está en crisis es cuando salen nuevos datos que permiten reconstruir
un nuevo universo y amplía ese concepto, ¿no? Y aquí de nuevo otro fragmento de la lectura, ¿no? Que hablaba sobre este carácter de la ciencia, ¿no? Que es, de algún modo, al final de todo, de que es un proceso, ¿no? En el que hay como una manipulación, ¿no? de los objetos, de la realidad, ¿no? De acuerdo. Finalmente continuamos retomando el material de observación y vemos como Irina con su movimiento, cuando se ha quitado la gorra y la deja a sus pies, es un modo de conectar con el mundo, con la realidad. Y Enric refiere la expresión catalana de cap a peus, donde se incluyen todos estos aspectos, de pies a cabeza, ¿no? Para el doctor Pere Sánchez se pregunta cómo abrir el pensamiento que es realmente físico. El misterio está en la referencia de Irina de deixar anar als peus. La apertura que nos invita a trabajar y que el observador recoge. Irene deviene un personaje vital, al igual que el animismo de los pueblos primitivos que tienen un conocimiento profundo de la realidad, conocimiento de las emociones y del mundo, ¿no? También cito a Gunther Anders, ¿no? Que tras la visita a los campos de exterminio, de concentración, habló del concepto de violencia y poder, que en alemán hay un término que incluye a ambos, ¿no? Que es Gewalt. Y de nuevo la pregunta de cómo reclamar el pensar, el pensamiento, y ahí retomó y tomó esa frase de Berkeley, ¿no? No hay cuerpos no pensados. Es por ello que valoramos ese pensamiento de Irina, ¿no? Y Enrique, al escuchar esta cita, evoca la otra cita, que es de la doctora de Hafsa Shvani: lo que se observa se vuelve mente. Y en esa aportación, doctor Pere Sánchez habla de cómo esta forma de participación, de ligar dos pensamientos, es una forma, ¿no? de conexión con esta fisis, ¿no? Con ese reabrir un tema que conduce a esto vivo, humano, que es la propia creatividad, ¿no? Bueno, aquí hay otra lectura, ¿no? de otros fragmentos, ¿no? que leímos que leyó el otro día, ¿no? del método de Edgar Morin. Y aquí otra vez añade esta idea de que lo humilde es lo que tiene mayor potencia o vigor, ¿no? Que señaló usted, que es ese encanto de los débiles, de los pequeños, que es justamente lo que ocurre con el bebé, ¿no? Y cómo el error y la ignorancia se encuentran frente a esta posibilidad de abertura de la mente, ¿no? Y cómo Irina crea mente, ¿no? En su hacer también. Enrique refiere que Irene, con su conocimiento, tiene una potencia y un avasallamiento increíble, y que ese es el tema, ¿no? de la historia de la humanidad, que a pesar de los ataques se ha llegado hasta aquí, ¿no? Por algo de esta fisis que ha quedado en nosotros. De acuerdo. Y aquí se añade esta idea, ¿no? de leer una nueva frase que leímos, que decíamos que la mare li posa la gorra y la Irina allarga la mà y mira de treure-se-la. Y en ese momento la referencia fue de cómo la madre quiere imponer el pensamiento y Irina mira de quitárselo, que ha comunicado algo de lo anterior y ligado a ese pensamiento de Berkeley, solo lo pensado existe, ha hecho visible ese pensamiento que se vuelve mente. Y que habría una controversia entre el racionalismo de la madre y la sensibilidad de Irina. Y que Irina, con su gesto, acepta esos pensamientos que tenemos acerca de la racionalidad de la vida, que serían para los científicos esos conceptos que hay sobre el mundo, ¿no? De acuerdo. Se ve una forma de Irina de insinuar su pensamiento desde un diálogo, ¿no? Mira de treure-se-la, y sería una forma de describir algo de ese consentir, de una forma de estar y de vivir, ¿no? Y en ese diálogo con la madre, ¿no? Yo pienso que esto fue importante también. Ya. Muy bien. Está todo prácticamente, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? De acuerdo. Yo valoraba sobre todo la descripción hecha por Aichiber aquí, y mira de treusera, mira quitársela. O sea, yo creo que ya no solo es Irina que muestra su lenguaje, que nos muestra su capacidad de decir, sino que también el observador está influenciado por esta situación. Es el observador lo que quiero decir. Pero yo quería traer hoy una nueva situación.
La situación en la que nos encontramos es que estamos en la última observación del año de observación. Es la última observación en la que hay un acontecimiento muy significativo. El acontecimiento significativo es que no está el padre. La no presencia del padre, ¿qué significa? Significa no valoración de la madre. O sea, significa desde el punto del logocentrismo o del falocentrismo, significa el machismo del padre. O sea, el padre no va por no aprecio a la madre. O sea, el padre no va porque es un machista activo. Es un machista activo el padre. Tal como lo hemos visto, lo podríamos calificar así, o realmente él es también una víctima de su propio machismo. O sea, con lo cual entramos en la valoración de la mujer, que es el aspecto fundamental que tratábamos de ver con Irina. Y para ello yo quería hablaros hoy de un personaje que se llama Helen Thesis. ¿La conocéis? No. ¿No la conocéis? ¿Helen Thesis? ¿No? No. Bueno, entonces os voy a hablar de Helen Thesis. Yo tengo la impresión, cuando he leído a Helen Thesis, que me la enseñó la doctora Shamani, el personaje, yo he tenido la impresión de estar viendo la fotografía de la madre, de la mujer madre, anulada por el padre. ¿Estamos? Os voy a decir unas cuantas palabras hoy sobre este personaje, Helen Thesis. Helen, C-I-X-O-U-S, es conocida por sus libros internacionalmente, ha escrito muchos libros, y por sus tajantes y radicales propuestas en el campo del feminismo. Sus escritos, de una riqueza extraordinaria, barajan la filosofía, el psicoanálisis, la lingüística, el análisis histórico, la antropología. Helen Thesis escribe de una forma, digamos, muy bella. Es una poética, es filosófica, es filosofía poética o poética filosófica. Helen Thesis escribe sobre la escritura desde la poesía y desde la palabra poética, alcanzando el ámbito de la filosofía, de la teoría y de la ideología. El discurso de Helen Thesis habla de la escritura, y al hablar de la escritura habla de la mujer, de su capacidad de otredad, de su deseo de disfrutar siendo otros / otros con ese. De los autores literarios que ella habla son muy precisos y muy concisos. Colette, Marguerite Duras, Jean Genet, y en el ámbito de los españoles habla de una forma esplendorosa y ejemplar de los autores místicos. Santa Teresa de Jesús,
San Juan de la Cruz. Yo he cogido un trozo de un texto de ella, un trozo de uno de sus textos que vamos a comentar. Se llama La joven nacida, el texto. Que vamos, de Ferran, la traducción es de Ferran Esteban. Lo que trata de demostrar en este texto, que es un texto poético y un texto un poco difícil de seguir, y que yo voy a leer despacio y tranquilamente, ella escribe este texto en el contexto de las oposiciones binarias, de las teorías socioculturales y los mitos en donde prevalece el discurso logocéntrico o falocéntrico, o si queréis, mejor machista. Quisiera deciros, ¿queréis comentar alguna cosa al respecto hasta ahora? ¿No? No. ¿Continúo con la exposición? Sí. No tenemos mucho tiempo y, bueno, lo que domina es el discurso logocéntrico. ¿En qué consiste el discurso logocéntrico? ¿En qué consiste el logocentrismo? Yo quisiera deciros dos palabras sobre el mismo, ¿no? Un momento, no lo he perdido. El logocentrismo es un concepto que fue introducido por Ludwig Klages. El logocentrismo es la tendencia percibida en Occidente de sostener el centro de cualquier texto o discurso en el logos. Derrida, que es maestro de Helen Sisus, usa el término para caracterizar la mayor parte del pensamiento occidental desde Platón a la búsqueda constante de la verdad. La presencia fundamental del logos en la razón obtenida desde un supuesto origen común a todo conocimiento, entre paréntesis, ousia, arqué, universo, Dios, etc. Es decir, todo está basado en el logos. Y de este fenómeno puede observarse a través de el privilegio del discurso sobre la escritura, el privilegio de la presencia sobre el discurso sobre la escritura, de la presencia sobre la ausencia, de la identidad sobre la diferencia, de la plenitud sobre el vacío, el significado sobre la falta de significado, la dominación sobre la sumisión, la vida sobre la muerte, la luminosidad sobre la oscuridad. Ya he descrito una serie de palabras que están ahí y que van a estar presentes en la madre de Irina, en el padre de Irina, de alguna forma. He hablado de la idea de logocéntrico, falocéntrico,
machismo. Vamos a ver de qué manera lo describe Ellen Cisus. En La joven nacida. La joven nacida empieza con una pregunta. Pero ¿no conocéis a Ellen Cisus? ¿No habéis oído hablar de ella? ¿Para nada? No. Es un pensamiento muy, muy potente, es un pensamiento muy significativo, ¿no? Lo que vamos a ver hoy dejará un poco una cierta constancia de la idea de lo que esto significa. Empieza Ellen Cisus, la joven nacida, con la pregunta: ¿dónde está ella? Cuando hace esta pregunta, nos preguntamos por dónde, en la observación nos hemos preguntado, ¿dónde está la madre? O sea, a veces casi ni lo hemos valorado, a veces casi ni lo hemos tenido en cuenta. ¿Dónde está el padre? La ausencia del padre es una cosa extraordinariamente negativa, o sea, es desvalorización, es desprecio. ¿Cómo se puede ver esa situación, no? O sea, entonces, ¿dónde está ella? Es la primera pregunta, la pregunta con que empieza Ellen Cisus, la joven nacida. O sea, porque es una joven que no está, es joven nacida. Y la joven nacida es la mujer, o es el feminismo, o es la feminidad. Entonces empieza una serie de dualidades, que es a través de la dualidad que nosotros hemos tratado con Heráclito y con el pensamiento de Heráclito, los contrarios, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Dónde está ella? Actividad barra pasividad. Esta es una cuestión interesante, ¿no? Actividad barra pasividad. La siguiente juicio es sol barra luna. Cultura barra naturaleza. Día, noche, un espacio. Y ahora incluye padre barra madre, razón barra sentimiento, inteligible barra sensible, logos barra patos, forma, coma, convexa, coma, paso, coma, avance, coma, semilla, coma, progreso, materia, coma, cóncava, suelo en el que se apoya al andar, receptáculo. Y después de esas reflexiones, después de estas elucubraciones, después de estas dualidades, ella pone hombre, ya no barra, sino una línea negra, mujer, hombre, mujer. O sea,
es la confrontación de los dos, hombre-mujer. ¿Dónde está? Hemos visto que el asunto estaba en el logos, o sea, el logos corre toda la filosofía, ya lo veremos después, y Derrida lo explicará y nos dirá cuál es la postura de todos los pensadores en relación con ese logocentrismo que después van a calificar de machista o en fin, de eso. Entonces, después de esta reflexión de la joven nacida, ella hace la siguiente reflexión. Siempre la misma metáfora. La seguimos, esa metáfora nos transporta bajo todas sus formas, por todas partes donde se organiza un discurso. El mismo hilo o trenza doble nos conduce, si leemos o hablamos, a través de la literatura, de la filosofía, de la crítica, de los libros de representación, de reflexión. El pensamiento siempre ha funcionado por oposición, lo que viene mostrando. Palabra, escritura, palabra barra escritura, alto, bajo. Y ahora ella añade lo que es su tesis fundamental. Por oposiciones duales, y la característica es jerarquizadas. Oposiciones duales jerarquizados. Superior, inferior. Mitos, leyendas, libros, sistemas filosóficos. En todo donde interviene una ordenación, una ley organiza. Esto lo afirma ella. Lo pensable por oposición, duelos irreconocibles o reconstruibles, dialécticos, y todas las parejas de oposiciones son parejas. Es una afirmación. Y todas las parejas de oposiciones son parejas. Ajá, sí, son. Y entonces se pregunta ella, ¿significa eso algo? El hecho de que el logocentrismo someta al pensamiento todos los conceptos, los códigos, los valores, en un sistema de dos términos, y ahora se pregunta, ¿están en relación con la pareja hombre-mujer? Repito. O sea, y toda pareja, y todas las parejas de oposiciones son parejas. ¿Significa eso algo? O sea, el hecho de que el egocentrismo someta el pensamiento, todos los conceptos, los códigos, los valores, en un sistema del mismo, están en relación
con la pareja hombre-mujer? Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer en relación con esta pareja hombre-mujer. El padre de Irina y la madre de Irina. La madre de Irina, que a veces no ha estado presente ella o se ha olvidado, pero ha estado presente, ha hecho sacrificio, se ha esforzado, ha hecho real y verdadera la observación. ¿El padre lo ha hecho? ¿Faltaría más? ¿Qué menos? Él es el padre de la criatura. Él no es todo. Es el falocentro. Es el machista. O sea, es lo que yo quería mostrar. Y esta es la pregunta. ¿Están en relación con la pareja hombre-mujer? Y entonces ella pone una serie de conceptos. Naturaleza / historia. Naturaleza / arte. Naturaleza / espíritu. Pasión / acción. Teoría de la cultura, teoría de la sociedad, el conjunto de sistemas simbólicos, arte, religión, familia, lenguaje, todo se elabora recurriendo a los mismos esquemas y el movimiento por el que cada oposición se construye para dar sentido es el movimiento, y escuchar, por el que la pareja se destruye. Repito, porque es difícil. Teoría de la cultura. Teoría de la sociedad. El conjunto de sistemas simbólicos, arte, religión, familia, lenguaje. Todo se elabora recurriendo a los mismos esquemas. Y el movimiento por el que cada oposición se constituye para dar sentido, es el movimiento por el que la pareja se destruye. ¿Queda claro? Es decir, que entre la madre de Irina y el padre de Irina ha habido este elemento. Ella lo dice muy claramente: campo de batalla general. Cada vez se libra una guerra. Y añade, como una especie de firma o de afirmación o de reafirmación, la muerte siempre trabaja. O sea, esto es lo que nosotros estamos tratando de ver. Esto es lo que nosotros estamos tratando de acercarnos. Esto es lo que nosotros estamos tratando de comprender. La guerra. Hablamos de que no solamente Podemos, del poder guerra, del poder, lo que decía de la palabra alemana aquella, ¿cómo se llamaba? La palabra alemana. A ver, ¿está ahí? Gewalt. ¿Cómo? Gewalt, ¿no? Sí. Gewalt. Sí, Gewalt.
Bueno, sí, que es poder y Y violencia. y violencia, poder y violencia, el poder y la violencia. ¿El poder para quién? ¿El poder de quién? O sea, ahora ella pone una serie de personajes. Padres, después de hablar de que la muerte siempre trabaja y después de haber señalado que cuando la pareja busca entenderse, busca articular esos contrarios, se destruye y ahí aparece la guerra. Ese es el tema. Y eso es lo que... esa es la ausencia del padre. Esa es la ausencia que no entendíamos, o que no comprendemos, o que no vemos, o que no... porque está determinada por la anulación de la mujer. Hoy no tendremos tiempo solo más que para delimitarlo, delinearlo, plantearlo. ¿Estamos? Ella pone padres / hijos, relaciones de autoridad, de privilegio, de fuerza. Cada una de las palabras, cada uno de los conceptos tiene un sentido profundo. Logos, escritura. Relaciones, oposición, conflicto, relevo, retorno. Amo, esclavo. Violencia, represión. Y después de estos planteamientos, ella dice, y nos damos cuenta de que la victoria siempre vuelve al mismo punto. Y nos damos cuenta que la victoria siempre vuelve al mismo punto. Se jerarquiza. La jerarquización somete toda la organización conceptual al hombre. Privilegia lo masculino. Este es el machismo. Esta es la situación, este es el retrato de la madre de Edina. Este es el silencio de la madre de Edina que nosotros no hemos sabido acompañar o alabar ella continúa con su reflexión de la siguiente manera. La literatura está regida por la filosofía y el falocentrismo. Lo filosófico se construye a partir del sometimiento de la mujer. Subordinación de lo femenino al orden masculino que aparece como la condición del funcionamiento de la máquina. Y aquí hay el concepto de máquina que Edgar Morin utiliza mucho, ¿no? Pero esta es la máquina que funciona. Esta es la idea. La puesta en duda de esta solidaridad entre el logocentrismo y el falocentrismo se ha convertido hoy en día en algo urgente.
se ha convertido hoy en día en algo urgente. La puesta al día de la suerte reservada a la mujer de su entierro. Para amenazar la estabilidad del individuo masculino que se hacía pasar por eterno guión natural, haciendo surgir, en lo que refiere a la feminidad, reflexiones, hipótesis necesariamente ruinosas para que el bastión que aún detenta la autoridad no se venga abajo. Ella dice, ¿qué sería del logocentrismo? De los grandes sistemas filosóficos, del orden del mundo en general. Si la piedra de la sociedad, donde ha fundado su iglesia, se hiciera añicos, dice ella. Ya. Si un día, añade ella, se supiera que el proyecto logocéntrico siempre había sido inconfesablemente el de fundar el falocentrismo, el asegurar el orden masculino, una razón igual a la historia de sí misma. Ya. Entonces, todas las historias se contarían de otra manera. El futuro sería impredecible. Las fuerzas históricas cambiarían de manos, de cuerpos. Otro pensamiento aún no pensable transforma el funcionamiento de otra sociedad, deberíamos pensar de otra manera. Ya. Un momento. Tradicionalmente dice ella que tradicionalmente se habla de un momento. De cuestiones de diferencia sexual o acoplamiento a la oposición actividad-pasividad. Dice, eso es una mina. Si revisamos la historia de la filosofía en tanto que discurso filosófico
ordenado y reproducido, que reproduce todo el pensamiento, se advierte que está marcada por una constante absoluta ordenadora de valores que precisamente son la oposición actividad-pasividad. Y aquí cita a Derrida, en una nota al pie de página, que dice, si repasamos la historia de la filosofía, en tanto que discurso filosófico ordenado y reducido, todo el pensamiento se advierte que hay este ordenamiento de los valores, ¿no? Y Derrida dice que atravesando y detectando la historia de la filosofía, se dedica a hacerla aparecer en Platón, en Hegel y en Nietzsche. Se repite una misma operación: rechazo, exclusión, marginación de la mujer. Asesinato, que se confunde con la historia como manifestación y representación del poder masculino. Esa es la idea, ¿no? Que en la filosofía la mujer está siempre del lado de la pasividad. Cada vez que se plantea la cuestión, cuando se examinan las estructuras de parentesco, cuando el modelo femenino está en juego. De hecho, desde que se debate la cuestión ontológica, desde que nos preguntamos ¿qué quiere decir la pregunta ¿qué es? ¿De qué existe un querer decir, un querer, deseo, autoridad? Nos planteáramos esa cuestión y nos conduce directamente al padre. Incluso, y dice con una cierta ironía ella, incluso es posible que no darse cuenta de que no hay lugar en absoluto para la mujer en esta operación. En el límite del mundo, del ser, puede funcionar excluyendo a la madre. No hay necesidad de madre, a condición de que exista lo maternal. Y entonces es el padre que hace es la madre. Esa sería un poco. La mujer es pasiva o no existe. Lo que ocurre es impensable, es impensado. Es decir, evidentemente que la mujer no está pensada, que no está en las oposiciones que hemos dicho, activo y pasivo. No forma parte con el padre. No forma parte con el padre que forma pareja con el hijo. Y entonces ella recurre aquí a una imagen poética de Mallarmé, que es impresionante, y que voy a leeros. El libro de Mallarmé, por In Tombeau de Anatole, ¿no? Y dice: tumba en la que Mallarmé conserva a su hijo, lo cuida, siendo él mismo la madre de la muerte. Es el lamento del padre sobre el misterio de la paternidad que arranca el poeta del duelo, el duelo de los duelos, la muerte del hijo querido, ese sueño
y daros cuenta de una cosa que os explicaré. Ese sueño del himen entre el padre y el hijo. Entonces, sin madre, sueño del hombre ante la muerte que lo amenaza siempre de un modo diferente a como amenaza a la mujer. Una alianza, un himen soberbio, y la vida que en mí queda me servirá para sin madre entonces. Y sueño de la filiación masculina, sueño de Dios Padre surgiendo de sí mismo en su Hijo y sin madre entonces. Daros cuenta que él habla de himen aquí. Lo que quiere decir es que el himen no así está intacto. No ha habido coito. O sea, cuando habla de himen es que el himen es el himen soberbio. Y en otro momento habla de su hijo y su madre, entonces surgiendo de él mismo. Es decir, cuando él habla del himen, habla de que ese himen no ha sido utilizado por el padre. Y que por tanto es la creación del hijo. Ella no existe, ella no puede ser, pero es necesario que exista. Esta es la cosa. Es decir, esta es la cuestión, porque es curioso, ¿no? Porque por una parte la madre no existe, pero ella no puede ser, pero es necesario que exista. De la mujer de la que él ya no depende, solo conserva el espacio siempre virgen, materia sumisa, el deseo que él quiere dictar. Y si interrogamos la historia, la literatura, el resultado es el mismo. Todo se refiere al hombre, a su tormento, su deseo de ser en el origen, al Padre. Hay un vínculo intrínseco entre lo filosófico y lo literario, en la medida en que significa la literatura está regida por lo filosófico y el falocéntrico, lo filosófico se constituye a partir del sometimiento de la mujer. Subordinación de lo femenino al orden masculino que aparece como condición fundamental de la máquina. Para terminar, ella dice, entonces, todas las historias se contarán de otra manera si se supiera lo del falocéntrico, ¿no? Y otros cuerpos aún no posibles transformarán el funcionamiento de toda la sociedad. De hecho, vivimos presente en la presente etapa en que la base conceptual de una cultura milenaria está siendo minada por millones de topos de una especie única y desconocida. Y termina diciendo, cuando ella despierte de entre los muertos, de entre las palabras, de entre las leyes. Y entonces continuaremos y ahí empieza un poco la historia y vamos a poder revisarla en el próximo día. Érase una vez la historia que según aún no puede decirse, será una historia, esta cuenta sigue siendo, este cuento sigue siendo real hoy día.
la mayoría de las mujeres que han despertado recuerdan haber dormido o haber sido dormidas. O sea, la idea que yo quería plantear, la idea básica que yo quería decir es que el silencio que hemos tenido de esta madre, yo quería hoy hablar de ella porque es importante, es que ella no ha tenido palabra, no tiene palabra, no tiene, no tiene presencia, se la da a su hija, ¿no? Tenemos la observación y tenemos que leer, aunque solo sea la siguiente frase hoy, porque me he extendido mucho y me excuso. Lee la frase siguiente. Ahora. La madre... La mare li diu que no se la tregui i li retira la mà. La madre le diu que no se la tregui y le retira la mano. O sea, lee un poco más. Leo más. Sí. La Irina ho torna a intentar un parell de vegades més i la mare ho evita aturant-la. O sea que, de alguna manera, lo que es importante aquí es la persistencia de la conducta de la madre. La madre habla por encargo del logocentrismo, de la razón que debe mantener el statu quo de las cosas, ¿no? Y realmente no pasa nada porque el padre no está con los amigos, está con los demás, esta sería un poco la idea básica. Y yo quisiera que vosotros dijerais una palabra después de la densidad del seminario de hoy, que era muy difícil, pero yo quería que conocierais este personaje tan consistente y tan impresionante que es Sisus. ¿Sí? A mí me venían dos imágenes. ¿Cómo? A mí me venían dos imágenes. Una, cómo convertir un muro en una ventana. Ya. Por la cuestión de estas parejas, ¿Cómo? Esta idea que ha traído, de esta dificultad, ¿no? De esta categorización, esta jerarquía, ¿no? Y me venía esta imagen, ¿no? De un muro y la ventana, ¿no? Como poder... Ya. ¿Sí? No sé, es muy denso y hay que pensarlo un poquito más, ¿no? Digo que este es un material impresionante que hay que poderlo digerir, ¿no? Pero yo simplemente destacaría la importancia de lo pasivo Ya. frente a lo activo. Ya. Ya. Lo pasivo es sometido. No es pasivo, es sometimiento. O sea, quiero decir, y es naturaleza de mujer, sometida. Y es real, y es cotidiano, y es vital. De ahí la frescura de Irina ayudando a la madre, de alguna forma, ¿no? La madre sabe que tiene razón. Daros cuenta de la frase. La madre le diu que no lo tregui y le tira la mano. La Irina ho torna a intentar un parell de vegades més i la mare lo evita aturándola.
¿Estamos? Estamos. O sea, quiero decir, la madre se ve forzada, se ve obligada a realizar esta operación. ¿Estamos? Ya. Yo casi Sí. me tengo que marchar ya, porque estoy ya al final de mi tiempo. Ya. De acuerdo. Muy bien. Lo dejamos para reflexionar el próximo día. Eso es. Sí, muchas gracias. ¿Alguna cosa más, Marta? No, que también tengo el paciente esperando. Lo siento. De acuerdo. De acuerdo. Muchas Muy bien. gracias por eso. Ha sido muy, muy interesante. A ver, ¿qué tal? De acuerdo. Pues hasta el próximo día, ¿qué día es? 4 de abril. ¿Cuál? 4 de abril. No entiendo. 4 de abril. 4 de abril. O sea, que es la próxima semana. No, dentro de 2. Dentro de 2 semanas. Sí. ¿Sí? De acuerdo. Pues hasta el día 4. Muy bien. De acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada. Dios. Adiós. Adiós.